entrenar líderes. Los 5 principios dados por Dios a Moisés. El primer principio: entrena a otros para que ayuden. Cada uno enséñele a otro. Segundo principio: enséñeles la Biblia. La Biblia debe ser el centro, debe ser el libro de texto. Tercer principio: muéstrales el trabajo que hay que hacer. Esto es, involúcralos inmediatamente en la obra. Involúcralos en la enseñanza, en el evangelismo, en compartir su testimonio. O sea, mételos a trabajar desde el principio, no esperes a que pase un año. Ayer comentábamos que los mejores ganadores de almas son los recién convertidos, son los mejores evangelistas que hay. Y hay que utilizar ese impulso del principio para alcanzar a más. Cuarto principio. El cuarto principio es: ministreles la llenura del Espíritu. Dice Números 11, 16 y 17. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, bendito Señor, que abras nuestro entendimiento para que comprendamos la Sagrada Escritura. Que tú nos enseñes a hacer la obra como la hizo Jesús. Que podamos tener fresco en nuestro corazón estos principios y que los llevemos a la práctica, Padre. Si lo estamos haciendo, que esto nos sirva para reafirmar, para apuntalar, para fortalecer lo que ya estamos haciendo. Si lo hemos dejado de hacer, tú nos perdonas si nos arrepentimos, Señor, para que lo volvamos a empezar a hacer. Y si nunca lo hemos hecho, Padre, qué emocionante aventura el incursionar, el poner a prueba tu estrategia y tu método, Señor. Permítenos hacerlo y seguir haciéndolo hasta el final de nuestros días, en el nombre de Jesús. El fundador de la Cruzada Profesional y Estudiantil para Cristo, William Bright, ¿sí estoy correcto, Jaime? Guillermo Briceño o Bill Bright, él dijo que si tuviera que escoger un solo tema para predicar por el resto de su vida y nada más pudiese predicar un solo tema, escogería el bautismo en el Espíritu Santo. Porque, así, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Porque sin la llenura del Espíritu Santo, tú te puedes conocer toda la teoría y conocer todo el proceso y vas a fracasar. De hecho, la llenura del Espíritu Santo fue tan esencial que Jesús tuvo que esperar hasta ser lleno con el Espíritu Santo. Y les dijo: quédense en Jerusalén, no hagan nada hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ahora, hablábamos al principio que son 3 los grandes impedimentos para la propagación del Evangelio de Cristo. El primero, ¿cuál es? El clericalismo, que es lo que estamos tratando aquí. El segundo tiene que ver con las deficiencias neumatológicas o el desconocimiento de la obra y ministerio del Espíritu Santo. Muchos piensan que hay que recibir el Espíritu Santo después de recibir a Cristo. Otros dicen que no, que ya lo tenemos y que no hace falta. Y otros enseñan que, bueno, sí lo tenemos, pero hay que buscar la unción. Y bueno, hay muchas diferentes interpretaciones acerca de esto. Lo que Jesucristo enseñó claramente es que desde el momento en que creemos en Él, tenemos el Espíritu Santo. Es imposible recibir a Cristo y no tener el Espíritu Santo. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, dijo Jesús
que el que tuviera sed viniera a él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el apóstol Juan aclaró, esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyesen en él. Después el apóstol Pedro lo confirmó en Hechos 2:38. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, desde el momento en que creemos en Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo. Pero hay 3 expresiones en la Biblia respecto al Espíritu Santo. Uno es el bautismo en el Espíritu Santo, el otro es la llenura del Espíritu Santo y el otro es la plenitud del Espíritu Santo. Bautismo, de acuerdo al contexto, es el inicio. Cuando uno inicia la vida cristiana, inicia bautizándose. Bautismo es la unión, la fusión. El bautismo en el Espíritu Santo es la primera experiencia o la experiencia inicial que tú tienes de la evidencia de que el Espíritu Santo está dentro de ti o de que has sido salvado. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Entonces, hay 7 denominaciones que se han dividido respecto a cuál es la primer señal del bautismo en el Espíritu Santo. Los pentecostales, ellos dicen que son los dones del Espíritu. Si tú no tienes algún don del Espíritu, tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Tienen razón? Sí, tienen razón, pero parcial. Porque los carismáticos dicen que no, que la señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Yo nací en una iglesia carismática y allí, si tú no hablabas en lenguas, enseñaban que tenías a Cristo, pero no el Espíritu Santo. Y que tú no podías ser salvo si no tenías el don de las lenguas. ¿Es cierto? Sí, pero parcialmente. Los del movimiento de la santidad dicen que no, que ni los dones ni las lenguas. Que si tú no empiezas a vivir en santidad, no estás bautizado con el Espíritu Santo, porque es Espíritu Santo. ¿Tienen razón? Sí, pero parcialmente. Los del movimiento evangelístico o evangélico dicen, no, la señal inicial de ser bautizado con el Espíritu Santo es el evangelismo. Si tú no evangelizas, tú no estás bautizado con el Espíritu Santo. ¿Tienen razón? Sí, pero parcialmente. Los del movimiento del servicio dicen, no, si tú no empiezas a servir en la iglesia, a lavar los baños, a barrer, a involucrarte en servir a otros, tú no estás lleno con el Espíritu Santo. Y de cada una de estas 7 yo te puedo hacer un estudio y probarte que así es. Tienen razón, pero parcial. Los del movimiento de la caridad dicen que no, que es el bautismo del Espíritu Santo se ve cuando vas con los pobres, con los presos, con los enfermos, y que si tú no ayudas a los necesitados, no estás bautizado con el Espíritu Santo. ¿Tienen razón? Sí, pero tienen razón parcial. El apóstol Pablo tiene su propia postura en 1 Corintios 13. Y dice que la señal es el amor, que tú puedes hablar en lengua, servir a los pobres, profetizar, tener dones, tener ciencia, y si no tienes amor, no te sirve de nada. ¿Cuál de todas es la cierta? Todas. Tu primera experiencia con el Espíritu Santo puede ser que hablaste en lenguas, o que sentiste amor por tu prójimo, o que tu vida fue radicalmente cambiada y empezaste a caminar en santidad, o que le empezaste a hablar a Cristo de otros, o que profetizaste. Ese es el primer encuentro o la primer manifestación, es lo que la Biblia denomina como el bautismo en el Espíritu Santo. Luego, cuando habla de la llenura, lo que nos está diciendo allí es que esa experiencia que tuvimos con el Espíritu Santo, tenemos que llevarla a un andar diario. Si yo recibí el don de hablar en lenguas, tengo que ejercitar ese don todos los días.
Si yo tengo la pasión por evangelizar a otros, tengo que evangelizar todos los días. Si yo tengo la carga por los niños de la calle o por los huérfanos, tengo que dedicarme a eso. O sea, tengo que ser lleno de esa experiencia. Pero lo que Dios quiere y lo que Jesucristo quiere es que alcancemos la plenitud. Que esas 7 cosas estén en un balance perfecto y ordenado en nuestras vidas. Que nos movamos en los dones, pero que nos movamos en el amor, en el servicio, en la ayuda para los pobres, etcétera, etcétera. Que evangelicemos, que ministremos. Entonces, esas 3 escalas debemos tenerlas claras para no excluir a nadie, para no desacreditar a nadie, para no pensar somos los únicos. Cada quien tiene una parte y nos va a tomar el resto de nuestra vida para poder alcanzar la plenitud del Espíritu Santo, porque de estas 7 áreas te aseguro que tú eres fuerte en unas y débil en otras. Entonces tenemos que completarlo. Entonces, sobre esa base vamos a leer lo que sigue. La llenura del Espíritu es esencial. Este es probablemente el principio más importante, pero el más descuidado en el desarrollo del liderato. Sin el poder del Espíritu Santo sobre el líder, no tiene la esperanza de tener éxito. Jesús nunca envió a nadie que lo representara sin primero saturarlo de su poder. Hay aquí 4 ejemplos. Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Aquí están los dones del Espíritu Santo, el don de fe y el don de sanidad. Luego Lucas 10:1, 18 y 19 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 y les dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Hechos 1 del 4 al 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hay quienes se confunden porque en el Evangelio de Juan, Jesús sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Y luego les dice, espérense, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. No es lo mismo recibir el Espíritu Santo que ser bautizado con el Espíritu Santo. En el momento en que tú crees en Jesús, tú recibes el Espíritu Santo y ni cuenta nos damos. Eso es algo imperceptible. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyesen en Él. No hay nada. Puede ser que recibir el Espíritu venga junto con el bautismo. Yo conozco quienes han recibido a Cristo y al instante se ponen a llorar desconsoladamente o simplemente corren y le hablan a uno y le hablan a otro y están en un éxtasis o empiezan a hablar en otras lenguas. Nos pasó allá en Sigma que una hermana se oró por ella, se estaba orando por cualquier otra cosa y de pronto se salió y tomó a sus niños y se fue. Pensamos que se había enojado. ¿Te acuerdas de que se llama Graciela o Griselda? Nos había prestado su casa para que nosotros nos quedáramos allí cuando veníamos para acá, para el DF. Fuimos, no estaba. 3 días después nos llegó a ver y dijo, perdonen, es que cuando oraron por mí empezó a salir palabras extrañas de mi boca y no paró por 48 horas. Y lo quería parar y no sabía, pensó que se había vuelto loca. Entonces quería hablarle por teléfono a alguien y no podía porque y no podía, se encerró en el baño, no pudo dormir por 2 días y durante 2 días
su boca se movía, pero dice que como sentía tan bonito, se quedaba, y así se quedó. Esas cosas existen. El problema es que cuando no lo has experimentado, desacreditas a los otros. Eso no existe. Pero no es algo que debe uno promover. Es algo que el Señor soberanamente hace como se le antoja. Uno de mis predicadores favoritos es el del siglo, creo que fue el siglo XIV o XV, el que escribió ese famoso tema, Pecadores en manos de un Dios airado. ¿Adoniram Hudson? No, antes de él, mucho antes de él. Este hombre, Dios le dio una palabra. Y él fue a la plaza y simplemente leyó lo que Dios le había dado. Y entre la multitud empezaron a llorar, a caer y a morir. Jonathan Edwards se fue a su casa espantado, y al rato la ciudad entera estaba en la puerta de su casa. Háblenos. Y dijo, pues no sé más que esto, y tomó ese tema y lo leyó, y mientras leía, endemoniados serán liberados, enfermos serán sanados, caían por aquí, caían por allá, se revolcaban por acá, se morían por acá, y era como que lo interrumpían. Él estaba así, los que cuentan, y después continuaba, simplemente leía lo que Dios le había dado. Viajó por toda Europa y nada más predicó eso, porque, bueno, ni siquiera predicaba, leía, tenía unos lentes gruesotes. ¿Qué diferencia hoy, verdad? Ahora el Espíritu Santo va a moverse en esta ala, en este lado. Ahora. Y ¡pum! Se caen todos. Eso es puro control mental. Eso es, bueno, estamos hablando de esto. Mira, el problema que tenemos es que por ver tanta charlatanería y tanto abuso y tanto escándalo y tanto show, tenemos a veces la tendencia de negar que eso no es de Dios. Mira, si Dios quiere tirar a alguien, ¿no tendrá el derecho de tirarlo? Porque nos han dicho, ustedes no creen en las manifestaciones. Yo claro que sí creo, pero creo en las manifestaciones de Dios, no en las de los hombres. Si a Dios le place tirarnos a todos, que nos tire. Pero eso de que te voy conduciendo y te voy sugestionando y te voy manejando y te voy llevando, al rato voy a conseguir que te caigas, por supuesto que sí, porque eso ya es manipulación humana. Y debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. Esa no es la obra del Espíritu Santo, es la obra de los hombres. El Espíritu Santo no se puede manipular. Él da a cada uno como Él quiere. Él es soberano, Él es Dios. Sí, José Luis. Qué impresionante. Así es. Así. Sin nadie que lo estuviera promoviendo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Muy clarito nos lo dijo Jaime. Entre el cristianismo y el legalismo hay una pequeña rayita. Llegamos a pensar que eso no es de Dios y nos pasamos para acá y condenamos y nos volvemos como los fariseos. Tenemos que estar abiertos a las manifestaciones del Espíritu Santo, las que Él quiera hacer. Y tenemos que enseñar que existen. Porque si tú no enseñas eso, no va a manifestarse. Generalmente es a través de la fe, es a través del oír que viene la fe. Sí existe y sí es válido, pero es Dios que lo hace. Yo no tengo que manipularlo. Cuando les dijo, serán bautizados con el Espíritu Santo, no se levantó Pedro y dijo, y ahora mismo
va a venir un viento. Prepárense, ya viene, ya viene, ya viene. No, Pedro estaba sentado y de pronto llegó el viento, y de pronto tembló, y de pronto las lenguas. Es algo que Dios hace, no es algo que tú puedas controlar. Recibir el Espíritu Santo lo haces cuando recibes a Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo es la primer evidencia o la primer manifestación del Espíritu Santo que está dentro de ti. Entonces, si les pidiera que levantaran la mano en cuanto a las 7 cosas, les aseguro que la mayoría, todos los que estamos acá, hemos tenido al menos una manifestación del Espíritu Santo. Hemos evangelizado, visitamos la cárcel, ayudamos a los pobres, etcétera. Pero el punto es, eso que tuviste de experiencia, ¿lo has repetido? ¿Lo has ejercitado? ¿Lo has procurado? ¿Lo sigues llevando a cabo en tu vida? Porque esa es la llenura, y esa es una orden: sed llenos del Espíritu Santo. Nota que no se nos manda a ser bautizados con el Espíritu Santo. Simplemente dice, serán bautizados. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados, porque el bautismo lo hace soberanamente el Espíritu Santo. Pero la llenura es algo que tú y yo tenemos que hacer en base a lo que hemos recibido. Y la plenitud es ir alcanzando cada una de las manifestaciones hasta completar la llenura. Dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que sí es que no importa la manifestación que sea, eso está conectado con el amor a Dios, con el amor al prójimo y con el amor a los perdidos. Finalmente, el resultado va a ser alguna de esas cosas. Jesús no comenzó su ministerio hasta que el Espíritu del Señor descendió sobre él durante su bautismo en agua por Juan el Bautista, Mateo 3:16, Marcos 1:10 y Juan 1:32. Jesús comenzó su ministerio diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable o jubileo del Señor. Lucas 4:18 y Levítico 25, todo el capítulo habla del jubileo, de qué se trataba. La llenura del Espíritu fue esencial para que Jesús pudiera cumplir su ministerio, como aparece delineado en los textos que acabamos de leer. De igual manera, esta es esencial para ti y para mí. Es posible que hayas sido bautizado con el Espíritu Santo, pero es posible que no estés lleno con el Espíritu Santo, y que hoy el Espíritu Santo, que una vez se manifestó en tu vida, hoy esté apagado o esté contristado en tu vida. Tenemos que aprender a llenarnos con el Espíritu Santo. Hay 9 bautismos en la Biblia, 9. 2 en el Antiguo Testamento, en el agua y en el mar. El bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en agua, el bautismo de Juan, el bautismo de fuego, el bautismo de sufrimiento, el bautismo en Cristo y el bautismo en el cuerpo de Cristo. De los 9 bautismos, el bautismo en el Espíritu Santo es el único que tú te puedes ministrar personal e individualmente. Tú no te puedes bautizar en agua solo. Tú no te puedes bautizar en el cuerpo de Cristo solo. Siempre el bautismo implica que alguien más lo haga por ti. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es lo único que nos podemos ministrar nosotros solos, o que alguien humano nos lo puede ministrar, o que Dios nos los puede ministrar. ¿Te acuerdas en casa de Cornelio? Dios los bautizó con el Espíritu Santo sin pedirle permiso a Pedro. Fue una obra soberana y sobrenatural de Dios. Pero después vemos a Pablo poniendo las manos sobre esos discípulos de Éfeso
y bautizándolos en el Espíritu Santo. Pero también vemos que nos manda sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, qué bueno es tener a alguien cerca para que te imponga manos y ore por ti para que seas lleno con el Espíritu Santo. Pero una señal de madurez es que ya no dependes de que otros te pongan las manos. Tenemos que imponer manos y tenemos que hacerlo más seguidamente para sanar, para bendecir, para ministrar, porque los bebés, los niños necesitan el contacto físico. Pero una vez que has crecido, tienes que dejar de depender de otros y depender de Dios. Yo sé que tú ya sabes cómo llenarte del Espíritu Santo diario, pero vamos a acabar esta sesión poniéndolo en práctica, siendo llenos hoy del Espíritu Santo. Es una cuestión de fe y es una cuestión de lo más sencillo, pero que Satanás se encarga de que no te acuerdes, de que se te pase, de que no lo hagas, y poco a poco vas decreciendo. Y nos puede pasar como este pastor en Cuernavaca que contó Juan Carlos Ortiz. Era alguien que había escrito varios libros, había estudiado en Estados Unidos y en Francia. Y dos ancianitas vinieron con él y le dijeron: hermano, ¿nos permite orar por usted para que sea lleno con el Espíritu Santo? Y les dijo: ¿qué? Si yo he escrito libros sobre el Espíritu Santo y tengo doctorado y tengo maestría en teología y en divinidad, he dado seminarios sobre el Espíritu Santo, ¿qué les pasa? Y se quedaron viendo las dos viejitas y dijeron: bueno, entonces, ¿nos permite orar por usted para que se le note? Porque mira, el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura se nota. Podríamos decir que la llenura es el bautismo constante, pues. Pero cuando andas iracundo y todo te molesta y te irritas de todo y te quejas de todo, y en vez de hablar el lenguaje del cielo, hablas el lenguaje del infierno. El lenguaje del cielo es la alabanza y el lenguaje del infierno es la quejabanza, y te quejas de todo y andas amargado. No estás lleno con el Espíritu Santo. Una de las evidencias más palpables y cercanas que tienes es el trato para con tu esposa. Si tú no manifiestas amor a tu esposa, escúchame, si tú no manifiestas amor a tu esposa, tú pudiste haber sido bautizado en el Espíritu Santo todos los días durante 100 días, pero el día 101 fuiste áspero con ella, ya no estás lleno con el Espíritu Santo. Yo me doy cuenta todos los días si salgo de mi casa lleno del Espíritu Santo o no. Cuando salgo de la casa y ni los buenos días le dije a mi mujer, y no encuentro mi cinturón, y quién sabe dónde lo dejas, y tú siempre se te olvida, y salgo así, y salgo dando un portazo, y arrancando, y ¡bam! Apenas voy por ahí, y el Espíritu Santo nos convence de pecado, y me habla, y me dice, no que oigo una voz, yo entiendo que me dice: vas sin la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué hago? Cuando puedo me regreso, le pido perdón y le doy un beso. ¿No? Cuando no, ven para acá, ven para acá. Ven para acá. ¿No estás llena entonces? Entonces, no, vas a salir frente a las cámaras y frente a un montón de gente.
Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, ¿qué si no se deja? Y yo quiero ser cariñoso con ella, y yo quiero ser amable con ella, y ella no se deja. Yo ya lo intenté. Ella no quiso. Yo salgo lleno con el Espíritu Santo. Porque Jesucristo le quiere demostrar su amor a uno o a otro y no se dejan. Pero no por eso cambia, sigue, insiste y es persistente. El amor es de lo más persistente que hay. Entonces, Jesús ordenó a sus discípulos que deberían ser bautizados con el Espíritu Santo y a no embriagarnos con vino, en lo cual dicen, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Hay toda una sección que trata del bautismo con el Espíritu Santo, que la vamos a ver en un resumen de 4 sencillitos pasos que podemos dar todos los días. Cuando ya estoy muy lejos de la casa y no puedo volver para reparar el daño de que salí de la casa sin estar lleno con el Espíritu Santo, bueno, ni necesito orillar el carro. Hay tanto tráfico que ahí vamos paso a paso. Allí le pido perdón a Dios, me arrepiento y vuelvo otra vez a ser lleno con el Espíritu Santo. Y espero la oportunidad o para hablarle o para llegar a la casa y pedirle perdón para restablecer otra vez las cosas como deben ser. Líderes llenos del Espíritu deben enseñar a otros. No perdamos de vista el principio tan vital envuelto en las escrituras anteriores. El líder clave era ungido y pasaba su unción adelante a los que entrenaba. Esto en el Antiguo Testamento. En contraste a esto, el autor ha notado que a menudo los seminarios de entrenamiento son dirigidos por cristianos que han fracasado en el ministerio. Aquellos que se fueron a pastorear una iglesia o a evangelizar y fracasaron en el proceso, a menudo son traídos al seminario para entrenar a los que tienen potencial para el liderato. Un enfoque de tal naturaleza está condenado a producir a otros que han de fracasar. Hay un pecado que no me gusta confesar, pero que siento la necesidad de confesarlo ahora mismo. Yo estudié en un instituto bíblico. Y recibí mi ¿qué se llama? Pues fíjate, y pues mi diploma y toda la cosa, y de traje con graduación y todo. Pero gracias a Dios que en una de esas veces que yo estaba por ahí, el chaparrito lo invitaron a predicar. Y creo que fue la última vez que te invitaron toda una semana. Revoloteó todo allí cuando nos enseñó que si somos hijos de Dios, no podemos dejar de ser hijos de Dios, porque equivaldría a que yo puedo dejar de ser hijo de mi padre. Y allí nos repetían a cada rato, cuida tu salvación, porque si el Señor viene y te encuentra viendo la televisión, te vas al infierno, y un montón de cosas. Pero yo estudié en un instituto bíblico. Y cuando leí esto, empecé yo a repasar mis maestros. No voy a decir dónde ni quiénes, pero yo tenía 6 maestros. Y los 6 habían ido al campo misionero y habían fracasado y habían regresado y estaban dando clases de tiempo completo. Tal y como está aquí. Yo cuando lo vi, yo me espanté. Uno se había ido a Dallas, Texas. Otro se había ido a la selva en Chiapas. Otro se había ido para Jalapa. Otro se había ido a Argentina y el otro se había ido a España. Los 5, después de menos de un año, habían vuelto. ¿Por qué volvieron? Oye, si Dios te llamó para un lado y vuelves, fracasaste. Yo fracasé. Cuando me fui para Chiapas, Dios no me mandó. Y me fui, qué descalabrada tan terrible. Y fracasé y volví. Y aprendí mucho. Pero uno puede fracasar, uno puede no escuchar la voz de Dios. Y fíjate, los que están formando a los líderes son fracasados en el campo. Dime qué tipo de líderes pueden producir.
Hay principios. La ley de la cosecha encontrada en la Biblia es clara. Génesis 1, 12 y 21. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, ballenas, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Nosotros reproducimos lo que somos. De allí la tremenda responsabilidad y la tremenda carga que debe pesar sobre nuestros hombros. ¿Qué tipo de líderes, qué tipo de gente queremos producir? Es exactamente el tipo de persona que tú eres. Ahora, no quiere decir que porque tú eres un buen líder, tienen que salir buenos aquellos a quienes entrenes tú, porque tenemos voluntad. Porque Jesús fracasó con Judas, no, Judas fracasó con Jesús. El profeta Samuel, sus hijos eran unos atorrantes. Entonces, el mejor de todos. Entonces no podemos establecer un patrón, pero si tú eres un mal líder, lo más seguro es que vas a producir malos líderes, a menos que se den cuenta. Si líderes que han fracasado entrenan, sus estudiantes serán fracasos también. Los líderes que tienen éxito, quienes llevan una unción poderosa del Espíritu Santo en sus vidas, esos son los que deben estar envueltos en la enseñanza o entrenamiento de liderazgo. Los tales reproducirán otros que llevarán una unción poderosa y serán prósperas. Hay un libro de un hombre que se llama El Plan de Evangelización Mundial, el Plan Supremo de Evangelización, de Robert E. Coleman. Ese libro, ese curso, es el que dice aquí el plan de Jesucristo para el evangelismo y discipulado. Exactamente, transcribimos el libro en formato para un manual. Sí, sí. Allá en Ámsterdam. ¿Sabes quién escribe el prólogo de ese libro? Billy Graham. ¿Y sabes qué es lo que Billy Graham dice en el prólogo de ese libro? Es un libro chiquitito, vale 15 pesos en cualquier librería y nadie lo pela. Y es de lo más efectivo que existe. Es increíble. Billy Graham dice: estoy demasiado viejo para empezar otra vez. Pero si yo hubiera leído este libro antes, mi ministerio hubiera sido diferente. En vez de hacer campañas masivas por todo el mundo, hubiera tomado a 10 hombres de mi iglesia, los hubiera traído a mi casa, les hubiera enseñado lo que sé, hubiéramos compartido la comida juntos y la palabra de Dios, y después de un tiempo corto, así dice, los hubiera enviado a sus casas a hacer lo mismo con otros 7 o 10. Y habría logrado más. Oye, tú y yo no necesitamos pasar 50 años de nuestra vida para darnos cuenta de eso. ¿Y podemos tomar a 10 hombres dentro de la cárcel? Me canso que sí. Por supuesto que sí. Pero como dice Robert Coleman, ¿por qué la mayoría, si lo sabe, no lo hace? Porque es demasiado costoso y lleva demasiado tiempo. Él, antes de escribir su libro, lo puso en práctica, Robert Coleman, por 40 años. Cuando empezó a ver el fruto, dijo: esto sí funciona. Necesitas por lo menos 40 años para empezar a ver la efectividad. Y eso es demasiado costoso. Es demasiado largo, Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo fue cierto en quienes entrenó Moisés. Dios dijo en Números 11:17: y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos. Esto fue cierto de Elías y Eliseo. Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Segundo de Reyes 2, del 9 al 15. Y Eliseo le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vienes cuando fuere quitado de ti, será hecho así. Y aconteció que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos
Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu, o lo que hoy muchos manejan como la unción de Elías, reposó sobre Eliseo. Hoy se maneja mucho eso de que tiene la unción. Más bien lo que están diciendo con eso es que se le nota el Espíritu Santo, que se ve que está lleno con el Espíritu Santo. Eso mismo sucedió con Jesús y sus discípulos. Jesús les dijo: el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá a ustedes. Juan 14:26. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre. Juan 16:7, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. La llenura es compartida. La llenura fue trasladada de Moisés a los líderes que compartirían su ministerio. La unción fue transferida de Elías a Eliseo, quien compartiría su ministerio. La unción fue transferida de Jesús a sus discípulos, quienes compartirían su ministerio. El mismo principio todavía sigue operando. Aquellos que tú ganas para Cristo y discipulas, debes ministrarles la llenura del Espíritu Santo. En el módulo 3, en 3 de las 6 clases, ahí te dice: ministre la llenura. ¿Cómo? Llámenlos, póngale las manos, ore por ellos. Siga el proceso que enseñó Jesús. El entrenador comparte su unción con el entrenado. Por consiguiente, los que efectúan el entrenamiento deben ser los que tengan el poder de Dios sobre sus vidas. Las leyes de la cosecha obrarán, estas producirán su propia especie. Y vamos a multiplicarnos, a reproducirnos. Dice Ralph Mahoney que conoció a un evangelista que tenía un ministerio dinámico de milagros de sanidad para la población de Asia, África y América Latina. Notó que en casi toda nación que él ministraba, el que servía como su intérprete tenía la misma unción o el mismo ministerio que el evangelista. 2 semanas trabajando con el evangelista hicieron que la unción se trasladara al intérprete. Después de que el evangelista se marchó, el intérprete continuó adelante con el mismo espíritu y poder del evangelista. Por eso no es suficiente con enseñar desde el púlpito. Tienes que convivir con ellos, tienes que pasar tiempo con ellos. Con los hijos uno se da cuenta de algo. Uno sabe cuando un hijo se ha juntado mucho con otro niño, porque empieza a hablar como él, empieza a actuar como él, empieza a hacer las muecas de él. Espiritualmente opera el mismo principio. Jesús dijo: y ustedes darán testimonio porque han estado conmigo. Fue el permanecer con Jesús lo que hizo que hubiera como una clonación, podríamos decir. Y por eso es que cuando los veían decían: se parece a Cristo, al Nazareno. Sí, se parece al Nazareno, se parece a Cristo. Y en unas partes dijeron: son nazarenos. En otras partes dijeron: son cristianos. O sea, son pequeños Cristos, porque habían emulado. Hoy tenemos la misma oportunidad. ¿Cómo podemos juntarnos con Jesús? ¿O dónde está Jesús para que yo me junte con Él? Para que yo conviva con Él, para que yo pueda ser un clon de Jesús. Voltea a ver al que está al lado tuyo. Ahí está Jesús. Entonces tengo que juntarme con otro cristiano y juntos convivir, compartir la palabra y la vida, y básicamente ese es el discipulado. Y es algo que lleva tiempo. No puedes establecer un tiempo de 6 meses, ni siquiera de 1 año. Nosotros tenemos el año como base después de invertirlo en una persona o en una
familia, para mandarlos a sus casas a establecer iglesia. Pero cuando los mandamos es cuando requerimos que estén más con nosotros, que vengan a los cursos para líderes, que vengan a las veladas, que vengan a los seminarios. ¿Por qué? Porque el hecho de que ya saben cómo hacer las cosas no es suficiente. Necesitan el pasar tiempo. Y por experiencia, yo hace muchos años leí en un libro de Leonard Ravenhill que dice ¿por qué no llega el avivamiento? Que para que un discípulo se forme y ya pueda ser autosuficiente, podríamos decir, que ya ha aprendido a depender de Jesús nada más y de su palabra, se necesitan entre 13 a 15 años. Y es cierto. A veces se necesitan más, hasta 20 años. Pero sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Ahora, ¿quién trasladará la llenura? Dios dijo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Números 11:17. Es bajo la dirección y soberanía de Dios que esto toma lugar. La clave en este bendito traslado es que Dios es quien escoge los recipientes y dirige el liderato. Hebreos 5:4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Esto ocurre por nombramiento divino. Antes había que ser de la familia de Aarón, descendiente de Aarón, para poder ser sacerdote. Entonces aparece Jesús, que venía de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví, y viene clamando que es no solamente sacerdote, sino que es sumo sacerdote. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Entre otras, era ungir a los de su familia para que ejercieran el sacerdocio. Era quien autorizaba si alguien de su familia era apto, no por nada más ser de la familia de Aarón, ya automáticamente podían ser sacerdotes. ¿Se acuerdan de un levita en el libro de los Jueces que decidió ser sacerdote por él mismo y por dinero lo fue? ¡Qué vergüenza, qué afrenta, qué tipo tan más malo, pues! Ese no fue ungido por el sumo. Allí no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Pero tenía que ser el sumo sacerdote. Y de pronto dicen, ¿y este de dónde salió? Este no viene de Leví. Pero aclara en la palabra de Dios en Hebreos que venía desde el libro de los Salmos, que Jesús era sacerdote no según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec es el personaje más difícil de definir en toda la Biblia. La mayoría, yo durante muchos años pensé que era Jesús mismo, pero si es Jesús mismo, ¿cómo Jesús mismo se ungió a sí mismo? O sea, si Jesús es del orden de Melquisedec, y Melquisedec es sacerdote de Dios, que es el que unge a los siguientes sacerdotes, Melquisedec es el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y si el Espíritu Santo es el orden del sacerdocio para los líderes, entonces la evidencia de que tú tengas al menos una de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, quiere decir que tú has sido escogido por Dios y nombrado por Dios su sacerdote para que le sirvas. Todos somos sacerdotes por nacimiento, pero no todos obedecen al llamado. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? No todos obedecieron al Evangelio de Dios. Y puede ser que tú ministres el bautismo en el Espíritu Santo, pero que alguno de esos se vuelva al mundo, que alguno de esos no quiera servir a Dios, alguno de esos se rebele contra Dios. Lo que te está mostrando Dios es que no tiene su aprobación todavía. Entonces es muy fácil discernir quiénes han sido escogidos por Dios,
Porque yo puedo nombrar a cualquiera, pero el hecho de que yo lo nombre no quiere decir que ya está de acuerdo Dios con eso. Finalmente, lo ideal es, bueno, nosotros no hemos nombrado a nadie, o lo hemos aquí, a alguien lo hemos nombrado. Te vamos a ungir ahora como evangelista. ¿Lo hemos hecho? ¿Sabes por qué? Porque eso está reservado. Lo que nosotros como líderes debemos hacer es detectar quiénes tienen la aprobación de Dios y confirmarlos o confirmárselos. Yo le decía a alguien aquí y le pedí que guardara el secreto. Le hablé de alguien que él conoce, le dije, no sabes cómo Dios tiene la mira puesta en esta persona, y se puso a llorar, porque ha estado orando por esa persona por muchos años, y le dije, es que no sabes tú cómo se ve la gracia de Dios en su vida, cómo yo lo veo y me gozo, porque el Espíritu te da testimonio cuando alguien tiene el llamado de Dios. Y le dije, mira, en la primera oportunidad que haya, en el primer apoyo económico que haya, va a ser el primero que le voy a hablar. ¿Sabes qué? Empaca tus chivas y te vas. ¿A dónde? Pues no sé, a ver a dónde, pues lo mandamos. ¿Ah? No, todos nosotros ya estamos mandados, ¿no? Digo, ya por lo menos tenemos callo, porque creo que sí es importante. No todos son así de locos como ese Gabriel, man. Pero igual podríamos empezar a enseñar algo así. Gabriel se fue sin nada, sin promesa de nada, sin esperanza de nada, y del reclusorio le mandan desde hace 2 años $300 al mes, del reclusorio, para la obra misionera de Colombia, los presos. Es increíble. Aunque sí, no todos somos capaces de dar pasos de esa naturaleza. Casi siempre es necesario como que un empujoncito, como que una estabilidad de unos 2 o 3 años para que aprendas, y ya luego pues ya se mueve uno solo. Porque eso se nota, se nota. Ahora, a pesar de que se note, la oración y el ayuno son indispensables. Indispensables. ¿Te acuerdas, Jaime, cuando Zazueta nos pidió, mándanos una lista de los candidatos para enviarlos a todo el país, y le mandamos una lista como de 15? Yo tengo todavía esa lista ahí. De los 15, nada más 6 fueron aprobados por Dios, que los otros, cada quien se fue por su lado. Y nos pusimos a hacer oración y acordamos ayunar ciertos días para que fuera Dios quien los confirmara. Porque son cosas que se deben hacer con mucho cuidado. No hay prisa, no hay urgencia, pero sí hay prisa. Will Myers dice, el cielo tiene prisa. Entonces, no vas a esperar 10 años para que Dios te muestre. Entonces, es evidente que en la iglesia primitiva ellos emplearon bastante tiempo ayunando en oración y en el ministerio al Señor, a fin de crear la atmósfera apropiada para que Él les pudiera hablar. Hechos 1:14 y 13, del 1 al 3. En medio de tales tiempos fue cuando el Espíritu Santo vino. Los obreros salieron en el poder del Espíritu y cumplieron sus ministerios prósperamente. Ojalá pudiéramos limpiar los escalones hacia el aposento alto nuevamente y orar hasta que la presencia del Altísimo sacudiera todo el lugar. Entonces estaríamos listos para volver a salir a proclamar y demostrar la resurrección de Jesús, como dice en Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 4:33. Para un estudio más profundo, no nos va a dar tiempo, pero ya lo tienes aquí. Hay una sección que se llama Reciba la triple unción en este mismo manual. Quinto principio, traslade la carga. Primer principio, entrena a un equipo para que cada uno entrene a otro. Segundo principio, enséñales la Biblia.
Tercer principio, involúcralos en el trabajo, muéstrales el trabajo que hay que hacer. Cuarto principio, ministrales la llenura del Espíritu Santo. Quinto principio, traslade la carga. Números 11, 16 y 17 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel y esperen allí contigo y llevarán contigo la carga del pueblo. Si usted ve a un hombre esforzándose por ser responsable, promuévalo. Tal hombre será una bendición a la obra de Dios. Si ves a un hombre tratando de alcanzar autoridad, ten cuidado. Tal hombre perjudicará la obra de Dios. ¿Por qué? Porque liderazgo no es señorío. Si ves a alguien que lo que quiere es esforzarse, ser responsable, hacer la obra, promuévelo. Dale autoridad. Ponlo sobre otros. Ponlo para que enseñe a otros. Pero ves a alguien que no quiere trabajar, pero quiere estar al frente, hazlo a un lado porque te va a traer muchísimos problemas. Los que anhelan estar aquí al frente, yo se los digo en la cárcel, no tienen ni idea de lo que están diciendo. Piensan que esto es algo como un show o una pasarela o algo. La verdad es que cuando uno está aquí hay inspiración de Dios, es algo hermoso. Pero podríamos decir que es el 10% del trabajo. El 90% es duro trabajo. Y yo lo he dicho, porque una vez lo leí y yo dije: es cierto lo que este hombre dice. El fundador del evangelio completo, de la iglesia cuadrangular del evangelio completo, él hizo un libro que se llama La gente más feliz de la tierra. Y él dice, él trabajó en muchas áreas. Yo no he trabajado en muchas áreas, pero él trabajó como minero, como carpintero, como plomero, como chofer, como cargador, como todo. Y él dijo: yo prefiero 1000 veces trabajar en una mina a 10 metros bajo tierra exponiendo mi vida a predicar la palabra de Dios, porque el agotamiento y las presiones que produce la predicación del evangelio son 100 veces más altas que el trabajo de un minero. Y la verdad, así es, así es. Tú le estás declarando la guerra a Satanás cada vez que predicas. Tú estás echando un palo al panal de abejas y es algo constante. Después de algunos años, como que agarra uno callo. O sea, sí se preocupa uno por las broncas, pero como que uno dice, pues va a pasar también. Pero es algo que nadie en sus 5 sentidos, en su razonamiento lógico, escogería lo que nosotros hemos escogido hacer. Nadie. Un interno, Manuel Torres, del Reclusorio Oriente, nos preguntó a varios: ¿qué se necesita para ser pastor? Y uno decía: no, pues lo que se necesita pues es ser fiel. No, decía. ¿Qué se necesita para ser pastor? No, pues conocer la Biblia, ¿no? Y cada uno dio su propia opinión. Y después dijo: no, lo único que se necesita para ser pastor es estar loco. Y la verdad, si lo analizas, hay que estar loco para meternos en esto que nos hemos metido. Pero después que hemos probado esta locura, nadie nos puede sacar de aquí. Yo no me podría dedicar a otra cosa, ¿eh? O sea, le pienso y digo: no, tal vez si se me bota un tornillo es que realmente me volví loco, ¿no? Porque el loco para el Señor está cuerdo para con el mundo, pero el cuerdo para con el Señor está loco para con el mundo. Ahora es importante esto porque el liderazgo no es señorío. Muchos quieren ser líderes porque quieren estar al frente, pero eso es peligroso. Es más, el verdadero líder es el último que se entera que es líder. Es el último. Yo de pronto le digo a uno: vente para acá, manito, quiero que te involucres para que sirvas. ¿Pero por qué? Pues porque tú eres un líder. No, yo no soy líder. No, tú eres pastor. No, yo no soy pastor, me dice.
¿Cómo no vas a ser pastor si tienes un grupo como de 30 allá y tienes otro como de 20 aquí y vienes y barres y te esfuerzas y estás siempre aquí? Ah, no, sí, pero eso lo hago porque el Señor me lo mandó que yo lo hago. Bueno, eres pastor. Pero no se lo digas a nadie, ¿no? Porque luego uno les hace daño. No, porque al rato dicen, no soy pastor y se sienten la gran cosa. Entonces, liderazgo no es señorío. Dice 1 de Pedro 5:3, apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Si tú quieres que la gente ore, no los bombardees con regaños sobre, no oran ustedes, perezosos, no, ponte a orar, sé ejemplo, y eso va a tomar meses o tal vez años. ¿No le hizo así Jesús? Fue hasta que dijeron, qué bien ora, que le dijeron, enséñanos a orar, como al segundo año de su ministerio. Y a Jesús, y si a Jesús le tomó 2 años, que es el Maradona, pues a nosotros nos va a tomar más tiempo, pero es con nuestro ejemplo. O sea, tienes que demostrar con tu ejemplo cómo se debe vivir la vida cristiana, no con regaños. Dios hizo a la humanidad para que ejerciera dominio, Génesis 1:26. Por esta razón, en el corazón de la mayoría de los hombres existe el deseo de gobernar. El gobernar, según el modelo bíblico, es totalmente diferente a la mayoría, en que la mayoría de los líderes del mundo ejercen su autoridad. Es por eso que necesitamos entender el modelo de la Biblia para el liderazgo. Es utilizar el dominio como Jesús lo hizo legítimamente. Dice Juan 8:29, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Él usó su posición de liderato para enseñar, bendecir, sanar, romper yugos, echar fuera demonios, perdonar pecados y sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 4:18. Todo esto agradó a su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El apóstol Pablo afirmó esto en sus escritos, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios 2:13 y 20. Esto nos enseña que el liderato de apóstoles y profetas son ministerios fundamentales en la iglesia. El fundamento de un edificio está bajo el edificio, siguiendo su papel de sostén. No lo domina ni lo mantiene bajo dominio, está abajo. La piedra principal del ángulo era la piedra de esquina en las pirámides. Este lugar es reservado para Jesús exclusivamente. Solo Él tiene el derecho de reinar en la iglesia como la piedra angular del fundamento, es decir, la piedra de esquina. Cualquier líder de la iglesia que trate de tomar el lugar de Jesús está en peligro de operar como un anticristo. En el Nuevo Testamento, el término griego para anticristo no solo significa contra Cristo, sino que en algunos pasajes significa en lugar de Cristo. Aquellos que son entrenados para el liderato deben entender este importante principio. El modelo del pastor al frente de la iglesia surgió por unos escritos que un papa hizo acerca de los deberes pastorales del sacerdote. Esos escritos los tomó Martín Lutero y los llevó a su práctica. Él nos liberó de un yugo grandísimo, pero también nos hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque cambió el sistema de liderazgo que durante 15 siglos había sido el de una sola cabeza por 2 cabezas. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Jesucristo. Y no pueden haber 2. En el Nuevo Testamento, y es importantísimo que si no lo has hecho, leas el libro La Iglesia Cristiana Normal de Watchman Nee, te demuestra con saciedad de enseñanza bíblica que la iglesia jamás debe ser pastoreada, liderada por un solo hombre. Eso es antibíblico, porque ese solo hombre está tomando el lugar de Cristo.
La iglesia siempre fue gobernada por ancianos. La primera iglesia, la de Jerusalén, tenía 3 ancianos. Pedro dice, yo también anciano como ustedes. De entre los tres ejercían labores pastorales. La iglesia de Antioquía, que es la iglesia gentil, fue pastoreada por 5 ancianos. Los ancianos son la máxima autoridad de la iglesia, con una sola cabeza, que es Jesucristo. Él es el pastor, el príncipe de los pastores. Entre los ancianos, alguno ejerce la actividad de pastor, otro de profeta, otro de evangelista, otro de maestro y otro de pastor. Pero es el modelo bíblico. Y aunque nos duela, así es. La figura de pastor y copastor y ancianos debajo del pastor y del copastor no es bíblica. Porque hay un señorío, una sola persona decide por todos. Y no es ni siquiera conforme al modelo de Dios, porque Dios no gobierna solo todo. Padre, Hijo y Espíritu Santo en perfecta armonía, un trípode o un trío, gobiernan la creación. Dios dijo, se ha hecho, el Espíritu Santo creó, Jesucristo formó. Es un trabajo siempre de equipo. Cuando no tenemos esto claro, podemos nosotros ser víctimas de ese sistema corrupto. Por eso es que hay tantas caídas y tantos fracasos en demasiadas iglesias. Antes nos escandalizaba, ahora ese libro es impresionante, ¿eh? Curvas peligrosas. Habla del declive o del hecatombe, de la epidemia. Ya el adulterio llegó a un nivel epidemiológico en la iglesia establecida. Y el 99% de las iglesias establecidas tienen a una sola persona al frente de la iglesia, y es el pastor. Ahora, uno debe empezar solo, y uno es el pastor temporalmente, así como Bernabé empezó solo, pero luego se dio cuenta y dijo, no, esto no está bien, porque en Jerusalén, ¿cuántos había? 3, fue por Saulo, entonces eran 2, y de los 2 levantaron a otros 3, y qué maravilla que después se sujetaron a esos 3 y fueron enviados por esos 3. Entonces, siglos antes de Cristo, los israelitas trataron de hacer que su libertador Gedeón fuera rey sobre ellos, pero él respondió sabiamente, no seré señor sobre ustedes, ni mi hijo lo señorará, Jehová señorará sobre ustedes. ¿Saben cuál es uno de los capítulos más tristes de toda la Biblia? Primer libro de Samuel, capítulo 8. ¿Sabes por qué? Porque es cuando el pueblo pidió un rey. Y Dios le dijo a Samuel, déjalos, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí para que yo no reine sobre ellos. Y dime, ¿funcionó lo de los reyes? No funcionó, terminaron en el exilio todos. Porque el único que puede reinar con sabiduría y con justicia es el Hijo de David, Jesucristo. Él es el rey. Hay una parábola en el Antiguo Testamento que es la parábola de Jotán. Esta está en Jueces 9, del 7 al 21. En esta parábola, ninguno de los árboles o viñas que llevan frutos aceptaron la solicitud de reinar sobre el pueblo. Únicamente la zarza, una planta llena de espinos y sin frutos, accedió al llamado de reinar sobre el pueblo. Note cómo la viña fructífera respondió. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir y ser grande entre los árboles? La viña rehusó gobernar sobre otros. Jesús tenía la misma actitud. Él era la viña verdadera y también rehusó que lo hicieran rey. ¿Recuerdan? En Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 8, haya pues en ustedes
Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por consiguiente, Filipenses 2:3 dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y el principio que veíamos ayer aplica aquí. Si bien Jesús dijo, el discípulo no es mayor que su maestro, bástale al discípulo ser como su maestro, se estaba refiriendo a él. Tú y yo jamás vamos a llegar a ser semejantes a Jesús en su plenitud, jamás. Qué preciosa canción esa de Adrián Romero que dice: no es como yo, no es como yo. O sea, aunque diga que me ama y todo, no es como yo. O sea, Él es único, Él es Él. Pero entre nosotros, si yo entiendo eso, que aquellos que Dios me da, porque es Dios que te los da. Oye, que la gente salga de sus casas o salgan de sus celdas para venir a un patio que te prestan a escucharte hablar. Eso es, mira, en la última junta de la Dirección General de Reclusorios, ¿cómo no lo grabé, hombre? Uno de los meros jefes le dijo a todos los grupos cristianos y de AA y todo, o sea, a todos ahí nos dijo: nosotros sabemos que nuestro modelo gubernamental está fracasado, no sirve. La única esperanza que nos queda son ustedes. Si ustedes dejan de hacer su trabajo, esto va a explotar. Es lo que ustedes hacen. Y la verdad, a mí me tiene impresionado, dice, ¿cómo le hacen para tener voluntarios? ¿Cómo le hacen para que nada más por hablarles algo se les reúnan? Nada más. Si yo quisiera que me escucharan mis vecinos, dice, quisiera tener 5 voluntarios, nada más 5. Y ustedes, mucha gente, los ayuda. Y van y vienen y suben y bajan. No lo entiendo, decía. Es que a veces perdemos la proporción. Predicar, por lo menos para mí, es mi vida. Y si no hubiera quien me oyera, yo pagaría para que me oyera. La verdad. O sea, no puedo vivir sin predicar. No puedo. O sea, es... Y el hecho de que se te juntan 1, 3, 5, 10, son regalos de Dios. Y cuando yo sé que esos son mejores que yo, los trato con mucho respeto, con mucho cariño. Porque yo sé que todos ustedes son mejores que yo. Menos Jaime, porque Jaime fue el que me discipuló a mí, entonces se cumple, ¿no? Se cumple. Yo tengo que llegar más lejos que Jaime, pero José Luis tiene que llegar más lejos que yo. Y los hijos de José Luis tienen que llegar, o sea que si fuera por escalas, aquí Gerardo está, como medio papa por ahí, ¿no? Víctor de Tamaulipas, Toy, Hilario, pero Hilario ya tiene muchos hijos, ¿no? Los hijos de Hilario. O sea que los que empezamos estamos hasta abajo y los que van surgiendo están hasta arriba. Y cuando yo sé eso, yo digo, qué joyas tengo aquí, voy a dar lo mejor para que ellos puedan sobresalir. Y ser como Juan Bautista es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entonces, el ejemplo es Pablo. El mero hecho de ser un apóstol de Jesús no traía honor o alabanza.
Pablo describe su liderato con estas palabras. Comparemos a los que hoy el mundo llama apóstoles con lo que eran los apóstoles en este tiempo. A mí seguido me hablan o me llegan correos. El apóstol fulano de Chile o de Guatemala va a pasar por México y quiere visitar las cárceles. Fuimos a la dirección de los reclusorios y nos mandaron con ustedes para que ustedes nos ayuden con el trámite. Aplico siempre la misma. ¿Me puede hablar dentro de 5 minutos? Tengo que consultarlo. Cuelgo el teléfono. O el correo, le digo, déjeme consultar, y yo le digo, y al otro día les mando la misma respuesta. Entonces me hablo conmigo mismo. Y yo no me lo autorizo. Entonces, ¿sabe qué? No me lo autorizaron. No le puedo hacer el oficio para que entre. Se me presenta como apóstol de entrada. Ralph Mahoney dice que una de las primeras señales de un falso apóstol es que se presenta como apóstol. Si alguien tuviera el derecho a llamarse apóstol, es Ralph Mahoney. Ha establecido más de 10,000 iglesias en el mundo. Y él no permite que lo llamen apóstol. Él dice, soy el hermano Ralph. Wayne Myers, ¿cuántas iglesias habrá apoyado en el mundo? Miles. ¿Y es el apóstol Wayne Myers, Jaime? Él es el hermano Wayne. Que otros lo llamen es otra cosa, pero que él se llame a sí mismo, Castelazo. Una vez dijeron, ¿usted es apóstol? Dijo, no, hermano, dice. Yo, dice, aspiro a ser como los diáconos, pero de los Hechos capítulo 6, todavía estoy en el kinder. Eso lo dijo hace como unos 15 años. Y yo estaba y dije, si él todavía está en el kinder, yo todavía estoy en el útero, man. O sea, yo ni siquiera he sido concebido, o sea, estoy ahí en proceso, imagínate. ¿Quién puede negar que Jaime, y no te enojes conmigo, es un apóstol? Pero dejas que te llamen así. ¿O tú te presentas así? No podemos evitar que nos lo digan. Pero yo promoverlo. Algunos, bueno, si nos ponemos aquí en la Biblia, José Luis es un apóstol. ¿Por qué? Porque Dios lo ha usado para establecer. Carlos Marillarena es un apóstol. Reinaldo es un apóstol. Yo soy un apóstol. Por el trabajo que hemos hecho, por la obra. O sea, no estamos denigrando ni estamos negando que debe existir esa función. El punto es, no te lo adjudiques, no te promuevas como tal, no te presentes como tal, no quieras que te distingan como tal. Si otros te lo dicen, y uno tiene que reconocerlo. Yo estoy haciendo una obra apostólica porque he edificado más de 10 iglesias y soy apóstol, pero lo sabes tú, pero no lo promueves, no lo presumes, no lo exhibes. Sí es claro eso, ¿verdad? Porque también me han dicho, ustedes no creen en los 5 ministerios. No, no es que no crea, es que yo no veo que los apóstoles se promovieran a sí mismos. Pedro a Pablo le decía hermano Pedro, hermano Pablo, no se decían apóstol Pedro y apóstol Pablo. No son títulos, pues. Entonces, yo no voy a ser responsable que alguien que se promueva a sí mismo como apóstol venga a la cárcel, si depende de mí, autorizarlo. Pero si depende de otros, qué bonita es la libertad. Hace poco me dijeron, Beto, fíjate que hay un apóstol que va a venir. ¿Y cómo va a entrar? No, pues va a entrar como visita. Gloria a Dios. Que venga. No, hombre, no sabes qué bendición. Y hubo sanidades, y hubo señales. Y pues dijo, dije, gloria a Dios. Y volvió a ir, y lo mismo. Yo dije, gloria a Dios. Y después me dijeron, pues yo creo que ya no lo vamos a invitar. ¿Por qué? Porque nos dijo que a partir de ahora le teníamos que dar los diezmos, porque nos iba a dar cobertura. No, ahí se vio el fruto. Ahí se ve el fruto. Pero que se den cuenta por ellos mismos.
Y si tú quieres invitar apóstoles a las cárceles, ese es tu problema. Yo no lo hago. Comparémoslos, pues. 1 Corintios 4, del 11 al 14, dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Hay quienes dan autógrafos y se dejan tomar fotos. Eso nos decía María Luisa, nos dijo: allá por donde yo vivo hay un apóstol, y la gente le toma fotos y hacen filas de hasta 2 horas para que les firme su Biblia, les autografíe su Biblia. ¿Eso está mal? Le dije: pues claro que está mal. ¿Cuándo lo hizo Pablo? Le dije: ¿y cómo vive le dije: ¿cómo vive ese hombre? No, dice, tiene una mansión y un montón de carros y anda con 4 guaruras. Ah, igualito que Pedro, ¿verdad? Igualito que Pablo. La iglesia de Corinto y sus líderes tenían un entendimiento equivocado de su papel en este mundo presente. Ellos pensaban que eran como gobernadores gentiles. 1 Corintios 4:8. Pablo usó palabras llenas de sarcasmo para corregir sus ideas falsas. El líder de la iglesia debe ser un llevador de cargas. La escritura usa al buey como símbolo del líder de la iglesia, pero no el buey en el sentido mexicano, Primera de Corintios 9, 9 y 10 dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. El buey fue escogido como la representación del líder de la iglesia debido a su paciencia persistente en las labores de la cosecha. La fortaleza o fuerzas continuas y resistentes de la cosecha y del buey han hecho de tal animal uno de los más amados y reverenciados entre todos los usados en la agricultura. Como tal, el buey ilustra el papel bíblico del líder de la iglesia, un llevador de cargas, uno que lleva gozosamente la responsabilidad de ver que otros sean alimentados y cuidados. Alguien que da de lo suyo, que no busca ganancia, que no busca que le regresen lo que invierte, alguien que da de lo suyo. Me hablaron de Celaya, un pastor, para darme gracias. Me dijo: hermano, le doy gracias a usted y a todos los que están con usted por los materiales que han puesto en la página. Hemos descargado todo porque hace 3 meses que no hago nada, porque no puedo, no hay ahorita Secre, Jaime se fue y bueno, no he hecho nada porque no he tenido tiempo. ¿Va a seguir metiendo? Le dije: sí, pero pues deme chance. Pero créame que qué bendición, porque dice: acabo de ir a un congreso de profetas y apóstoles, no sé dónde, me dijo. Y muy bonito todo, pero nos vendían el link para entrar y descargar 3 manuales en 1,000 pesos. Y habían como 50 manuales en un catálogo. Entonces hicimos cuentas, si cada 3 links valen 1,000 pesos, y lo más triste es que muchos gastaron 20, 25 mil pesos nada más por el link. Y son links temporales, los usas y se borran. O sea, no los puedes volver a usar. Gracias, de veras, le dije: pues es lo que Dios nos ha dado. Y mientras Dios no nos va a decir otra cosa, ¿verdad? Tenemos que hacerlo así de siempre. Porque no busca uno busca lo que sea bueno para las ovejas. Es obvio desde el punto de vista bíblico que los que cumplen fielmente su papel de liderato llevan muchas cargas como los bueyes. Pablo describió su ministerio en 2 de Corintios 11, 23 al 28 en las siguientes palabras. Y esto es como una evaluación para ti y para mí. Somos en trabajos más abundante que aquellos a quienes servimos, en azotes sin número. Aquí estamos cortos. En cárceles más.
pues vamos a la cárcel, pero no por causa de que nos persiguen. En China, el nivel de liderazgo espiritual se mide por cuántos años has estado preso y cuántos azotes te han dado por causa de Cristo. En peligros de muerte muchas veces. Ya desde aquí estamos bien reprobados, ¿verdad? Todos. ¿Has tenido peligro de muerte? Yo me siento más seguro dentro de la cárcel que afuera. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. A nosotros ni siquiera nos dieron con vara cuando éramos niños. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces, mira, como que hasta uno dice, ya mejor ni le sigo leyendo, estoy recontra archi mega ultra reprobado. Digo, comparándonos con los apóstoles de este tiempo, ¿no? Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Hay quienes no pueden estar una noche en oración. No pueden. No pueden. Ay, toda la noche. En caminos muchas veces, si no hay carro no van. Ah, ¿a pie? En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga. Bueno, aquí como que ya se nos medio suaviza algo, ¿no? Si es que somos trabajadores y trabajamos hasta la fatiga, o sea, hasta que ya no puedes más. En muchos desvelos por causa de la obra, en hambre y sed. Algunos hemos pasado esto por la crisis que hemos tenido, pero no nos ha hecho falta porque nos donan pan, ¿no? Aunque sea pan, hubo tiempos que puro pan nada más comíamos. En muchos ayunos, esto sí es voluntario. En frío y desnudez. Yo no conocía lo que era el frío hasta que nos quedamos en el aeropuerto de Bogotá por un error mío. Y probé el frío y la verdad. Y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, si ser apóstol significa esto, la verdad no somos apóstoles. Estamos de aprendices, estamos haciendo nuestros pininos en el apostolado. Nadie, excepto los líderes sinceros de la iglesia, son los únicos que desean llevar esta clase de cargas y responsabilidades. Los tales representan los bueyes de Dios. Procure esta clase de hombres para entrenarlos en el liderato. Procura tú ser un tipo de persona así. Procúralo, procúralo. Yo ya me había cansado de cargar. Siempre llevo pan y comida y donas y siempre entro cargando 5 o 6 cajas y les pido a otros que me ayuden y a veces van, a veces no van, pero ya entendí que Dios quiere que yo lo haga. Y un día que me estaba quejando de cómo pesa y es todos los días, entendí que la cruz del Señor Jesucristo pesó más. Y que Jesús dice, toma tu cruz cada día. Y entendí lo que una vez le dijo Fermín García a Jaime: el día que dejes de entrar a las cárceles y de estar con los presos, ese día tu ministerio se acabó. ¿Cierto o no, Jaime? Empieza a decaer. Y lo que yo entendí, el día que yo deje de cargar es porque ya me volví jefe. Y que otros carguen porque yo soy maestro de la Sagrada Escritura, ¿no? Ya sigo cargando. Y a menos que sea por causas de salud, digo, ¿no? Si es por causas de salud, adelante, pero si no es por causa de salud. Cargas, no es únicamente las cargas espirituales, las cargas físicas también. Josué 1:8 dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Terminamos entonces con esto. ¿Cómo me puedo yo llenar con el Espíritu Santo todos los días? Lo vamos a hacer ahorita. Es exactamente el mismo procedimiento para emborracharse. El que se quiere emborrachar decide hacerlo. Después va a una licorería o a donde venden alcohol. Después
paga por el alcohol. ¿Por qué? Porque no es gratis, hay que pagar. Y después lo bebe. Y después de que lo bebe, si no le hace efecto, bebe más. Y si no le hace efecto, bebe más. Y el que ha sido borracho sabe que al principio con 2 copas estás a medios chiles. Pero después te echas una botella y no te ha hecho ningún efecto, aparentemente. Lo que pasa es que se hace más retardado, porque cuando te pega, ¡pum!, te desbarata. Y los efectos del borracho son idénticos a los efectos del lleno con el Espíritu. El borracho se pone bien alegre, canta fácilmente, se vuelve bien cariñoso, se vuelve bien generoso, invita a todo el mundo. Se vuelve bien valiente, se le declara a la novia, le habla a quien sea, se transforma. Escúchenme, si el alcohol no produjera disolución, no produjera corrupción, sería el elixir de la felicidad para el mundo. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene la cualidad de sacar lo mejor de ti, pero tiene el defecto de sacar lo peor de ti. Yo conocí a una mujer que aguantaba golpes y maltratos con tal de 5 minutos de cielo que su esposo le daba cuando llegaba borracho. Y mi amor, la trataba y ella disfrutaba esos 5 minutos porque al rato, ¿y por qué están sucios esos trastes? ¿Y quién está aquí en la casa? Y empezaba la golpiza. No te embriagues con vino porque hay disolución. Saca lo mejor de ti, pero también saca lo peor de ti. Pero el bautismo con el Espíritu Santo saca lo mejor de ti y esconde lo peor de ti. Primero decido ser lleno con el Espíritu Santo. Levanten la mano quienes quieren ser llenos con el Espíritu Santo. Tienes que decidirlo de algún modo, tienes que manifestarlo. 2, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Jesucristo. Aquí está Jesús en medio nuestro. No hay que ir a ningún lugar, ya está aquí, ya estamos aquí. Cuando estás solo, Jesús está contigo. 3, hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Romanos capítulo 12. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pongámonos de pie y oremos, pagando ese precio. La entrega total de todo nuestro ser a Dios. La entrega de nuestros ojos para ver como Jesús, de nuestros oídos para oír como Jesús, de nuestras manos para tocar como Jesús, de nuestros pies para caminar como Jesús, de nuestro corazón para sentir como Jesús. La entrega de todo nuestro ser. Y eso implica el arrepentimiento también de nuestros pecados. Después vamos a recibirlo por fe. A recibirlo por fe. Con una oración tan simple como: yo recibo la llenura del Espíritu Santo. Y después, a seguir bebiendo. Por eso dice Efesios 5, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando, o sea, desarrollando y llevando a cabo actividades espirituales. Cuando menos te des cuenta, vas a estar transformado. Si no es que vives una vida transformada. Entonces, levantemos nuestras manos al cielo y digamos: Señor Jesús, aquí estoy. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todo mi corazón, de todos mis pecados, que sé que te contristan y que ofenden y que apagan el Espíritu Santo. Te pido perdón por mi orgullo, por mi soberbia, por mi vanidad y por todas esas cosas que tú sabes que no te agradan y que yo sé que no te agradan. Y te entrego, Señor, todo mi ser. Te entrego mis ojos para que veas a través de ellos. Te entrego mi boca
para que hables a través de ella. Te entrego mis oídos para que oigas a través de ellos. Te entrego mis manos para que toques a través de ellas. Te entrego mis pies para que camines a través de ellos. Te entrego mi corazón para que sientas a través de él. Me entrego total e incondicionalmente a ti, Señor Jesús. Y ahora, por la fe, obedezco la orden y recibo la llenura del Espíritu Santo. De mi interior correrán ríos de agua viva. Gracias, Jesús, por llenarme con tu Espíritu Santo. Bendito seas. Amén. Amén. ¿Complicado o sencillo? Sencillito. Vamos entonces a la última actividad de este día, para seguir bebiendo, y después seguimos bebiendo, y todos los días podemos vivir llenos del Espíritu.